Seguidamente tenemos la presentación del segundo ponente, el doctor Reinaldo Tantaleón Odar, al cual recibimos con fuertes palmas, por favor. Quiero agradecer al doctor Héctor Delgado, al doctor Hugo Salas y en particular al doctor Cristian Vizcarra y al doctor Luis Madariaga, quienes han hecho posible que esta noche esté compartiendo con ustedes. Viven en los procesos de interdicción con la dación del decreto legislativo 1384. Entonces vamos a intentar enfocarnos primero en la parte procesal y luego regresaremos a cómo debió empezar la ponencia, que es a través de los fundamentos de estos cambios. Hablar de discapacidad mental el día 30 de noviembre es curioso, ¿no? El día de hoy es el día de San Andrés y es el patrono de los locos. Hoy es el día de los locos. Y ustedes dirán, ¿cómo es que yo sé eso? Bueno, no, tiene otra historia. El día de hoy era cumpleaños de mi padre. Y mi padre falleció hace un año, justo el día en que yo pisé tierra arequipeña. O sea, el día que llegué, me enteré y tuve que regresar. Entonces, vaya mi ofrenda en este día, ¿no? No he preparado diapositivas porque me gustaría que, primero que no me han dado tiempo, no, mentira, para que pensemos bien el tema de los procesos, ¿no? El proceso que tenemos es el de interdicción, que todavía sigue vigente para 4 casos. Ya ustedes recuerdan, en todo caso, como digo, por ahí debía empezar, pero no lo voy a hacer en esta oportunidad. La interdicción es un proceso, o era también, un proceso que ahora ha sido reemplazado parcialmente por el proceso de apoyos y salvaguardias, ¿correcto? Con la dación del decreto legislativo 1384. Y lo doy a conocer porque curiosamente hay abogados que siguen presentando demandas de interdicción y hay que llamarlos, venga doctor, ya no existe, no sabía, y hay que sacarle copia, aquí tiene, ¿no? Disculpe. Lo extraño es que haya magistrados que no sepan, eso sí preocupa, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos el proceso de interdicción por un lado y el proceso de apoyos y salvaguardias por el otro. El proceso de interdicción, si ustedes recuerdan o saben, su objetivo es declarar oficialmente incapaz a un sujeto y los efectos son vitales. Por ejemplo, en materia de acto jurídico, contratos, antes de esa declaración los actos pueden valer o tienen plena eficacia. Después de esa declaración los actos no pueden valer o son anulables, dependiendo del caso. Ese es el objetivo del proceso de interdicción, declararlo incapaz y como correlato nombrarle un curador. Ese es el proceso. El proceso de apoyos y salvaguardias no tiene esa finalidad. El proceso de apoyos y salvaguardias consiste en designarle un apoyo a alguien que lo ayude a expresar su voluntad, a tomar decisiones mejores y acompañarlo de una salvaguardia que vigile que ese apoyo no se exceda en su función. Voy a poner un ejemplo. Una señora mayorcita que tiene un problema poco mental necesita cobrar sus pensiones de, qué sé yo, ¿no? De viudez por ahí. Y le da miedo, tiene que ir al banco, hacer algunos trámites, firmar algo y dice, necesito a alguien que me ayude. Entonces su hija le dice, yo te apoyo, vamos, y la lleva, ese es su apoyo. Pero conociendo la realidad peruana, esa hija puede abusar de esa situación y perjudicar a la madre. Ahí es donde aparece el salvaguardia, quien es quien vigila que ese apoyo no abuse de su posición, ¿correcto? Esa es la figura actual. Muy bien, el proceso de interdicción es un proceso contencioso, hay que demandar a alguien. Y la realidad es que como se demandaba a un incapaz que tenía esquizofrenia paranoide grave y no se podía defender, habría que designarle un curador procesal y él hacía la defensa muchas veces de forma nomás. En la actualidad, el proceso de apoyos y salvaguardias es un proceso no contencioso.
no contencioso, y por lo tanto se puede llevar a cabo una notaría. Y voy a explicar cuál es el sustento. Muy bien. El proceso de interdicción se basa en un postulado, y acá viene el tema fuerte, de sustitución de toma de decisiones. Es decir, el curador toma las decisiones por el interdicto. Él decide. El interdicto no puede decidir, por lo tanto el curador decide. En el proceso de apoyos y salvaguardias, se trata de un proceso de apoyo en la toma de decisiones. El apoyo le dice: haz esto, pero yo quisiera esto. Bueno, yo te sugiero, tú decides. Es solamente un apoyo. De una u otra manera todos utilizamos apoyos, ¿no? Cuando se ve el tema de apoyos, no queden claro todavía cómo funciona, pero para que nos entendamos, y adelantándome a la ponencia, los apoyos pueden tener intensidades de acuerdo al nivel de auxilio que necesito y también de acuerdo al nivel de discapacidad que tiene el sujeto. Entonces, una mujer puede tener, por ejemplo, apoyos solamente para temas femeninos. Por ejemplo, atención médica. Quiero que tú, mi prima, me acompañes y me ayudes a tomar decisiones de a qué operaciones me someto, a qué pruebas me someto y a qué no. Pero para temas de disposición de bienes, quiero que me apoye mi hermano, que es contador, abogado y todo a la vez. Él que me apoya, tú no. ¿Se entiende entonces? Puedo tener más de un apoyo, ¿correcto? Los salvaguardias o las salvaguardias, porque en realidad es un conjunto de herramientas, pueden recaer en personas o pueden recaer en un ente. Hasta la dación del decreto 1384 no estaba bien claro el tema de salvaguardias. En realidad tampoco lo está ahora, ya estamos esperando el reglamento a ver qué dice. Pero el decreto legislativo, creo que es 1417, da por ahí una pauta de cómo se debe entender, y con algunas sentencias, sobre todo foráneas, más o menos el siguiente: yo designo como apoyo a tu hermana y a tu madre para que te apoyen en los actos de tu vida cotidiana, ¿correcto? Para los actos de ir y adquirir algún servicio no es necesario un salvaguardia, porque no hay mayor riesgo. Gastos de administración tampoco. Pero si vas a disponer de un bien de tu patrimonio, ahí sí necesitamos salvaguardia. ¿A quién designo? Puedo designar al psicólogo del Poder Judicial junto al asistente para que te evalúen y digan si es que efectivamente esa es tu voluntad o no. Incluso se puede citar a una audiencia especial para delimitar si efectivamente eso es lo que quieres, o tus apoyos, tu mamá y tu hermana, se quieren aprovechar de ti, ¿correcto? Entiendan entonces que lo que se quiere lograr con este proceso apunta más a los casos en donde el sujeto tiene cierto patrimonio, porque si no tiene, las salvaguardias dicen no vienen casi en rescate, salvo algunos temas muy personales, pero después no, ¿ya? Entonces, el proceso de interdicción se basa, se le llama al principio, pero no creo que sea de protección familiar, tutela o amparo familiar. Hay que ayudar al discapacitado, hay que ayudarlo, así como en amparo familiar se habla del huérfano, la patria potestad, la tutela, la curatela, igual, era visto así. Y por tanto, el punto de partida era que ellos no son responsables. Ustedes recordarán, o sea, menor de 18 años o un sujeto que tiene alguna anomalía psíquica no es responsable jurídicamente en términos generales. En responsabilidad civil sabemos que hay algunas excepciones. En el proceso de apoyo y salvaguardia, y aquí empieza el problema, estos sujetos son plenamente capaces y por lo tanto son responsables y deben hacerse responsables de sus actos. Ese es el esquema. Entonces, esa es la parte procesal. Ahora sí voy a retornar al fundamento para ver si ustedes lo comparten o no, o si hay algunas críticas.
y como los veo preocupados, yo la ponencia la tengo escrita y me comprometió con el doctor Vizcarra a entregársela en completo para que se las facilite, ¿correcto? Entonces, los veo algunos que dijo, no, entonces, tranquilos, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Para entender el tema de la discapacidad, hay que entender de que esto ha evolucionado históricamente, hasta en los nombres, ¿no? Antes se hablaba de inválido, dijeron, no, es muy peyorativo, llámenlo minusválido, ¿no? Luego se le llamó discapacitado, ahora el nombre es persona con discapacidad. O sea, la persona no es la discapacitada, tiene una discapacidad. ¿Se entiende, no, el cambio? Y eso tiene que ver con algunos modelos. El primer modelo teórico es el modelo de prescindencia. Ese modelo de prescindencia decía, a estos sujetos debemos prescindir, no son útiles para la sociedad, ¿correcto? Y a su vez se basaba en dos submodelos. El primer modelo, el eugenésico. Recordarán ustedes que en alguna época de la historia a los sujetos con discapacidad mental se los mataba o se los esterilizaba. Decía, esterilízalo para que no haya descendencia de ese tipo, ¿sí? El otro modelo de prescindencia es el de marginación. La marginación es, no los mates, hazlos a un ladito nada más, que no se choquen con nosotros. Se han ido entremezclando. Por ejemplo, si ustedes leen la ley mosaica, o sea, los 10 mandamientos, o el Deuteronomio, ahí se dice que el que tiene lepra tiene que dar con una campanita lejos de la ciudad en cuevas, y si se va a acercar tiene que tocar la campanita diciendo, tengo lepra, soy leproso, avisándote. Ese es el modelo de marginación, ¿ya? Muy bien. El modelo que aparece luego, destronando a todos estos, es el modelo médico o rehabilitador. Ese es el que utilizamos en la interdicción. ¿En qué consiste? Señor juez, este señor es incapaz. ¿A quién llamamos? A un médico. El médico viene, lo evalúa y dice, efectivamente tiene esquizofrenia paranoide, grado grave, irreversible, necesita tratamiento permanente y tantas cosas. El juez ve ese certificado y dice, señor, ratifíquese en audiencia, y se acabó, no hay nada más que hacer. El médico lo ha dicho, es un dato objetivo. Y se habla de modelo rehabilitador, ¿por qué? Porque a veces con el tratamiento ese sujeto podía rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad. Ese es el esquema. Pensemos no solo en el que tiene discapacidad mental. Los otros sujetos son el ebrio, el toxicómano, el pródigo. El otro día estaba hablando y me dijeron, está pasando lista, me decían, ¿no? El mal gestor, ¿no? Entonces, claro, el mal gestor se puede rehabilitar, el pródigo también, el toxicómano también. Por eso es modelo rehabilitador. El modelo actual, que es en el que se basa el sistema de apoyos y salvaguardias, es el modelo social de discapacidad, así es su nombre. Y así está reconocido en el decreto legislativo 1384 al final, con ese nombre lo designa. Este modelo, ¿qué dice? La discapacidad no está en el sujeto, sino en la sociedad. Por eso también se le llama modelo de barreras sociales. El discapacitado no es que sea discapacitado, nosotros somos los discapacitados al no entender la valía que tiene como sujeto. Ese es el punto de partida. Hasta ahí está lo bonito. Esto ha sido acogido ya por la ONU. Hay toda una convención internacional de derechos de las personas con discapacidad. Incluso la observación general 1 de este comité aclara bien el tema de apoyos y salvaguardias, por si a alguien le interesa, lo desarrolla bien. Muy bien, entonces lo que me interesa en este momento es discutir un poco ese modelo, ¿correcto? Si ustedes se ponen a pensar y a revisar bien esto, este modelo se basa en 4 pilares y luego viene la discusión. El primero es que dice, pasamos del modelo de sustitución de la toma de decisiones al modelo de apoyo en la toma de decisiones. Eso sí ya lo dejé claro, ¿no? Antes el curador reemplazaba al interdicto, el interdicto ni siquiera le consultaba,
el curador decidía. Ahora no, el apoyo solamente auxilia. Segundo aspecto de este paradigma, este segundo eje se encamina a garantizar que las personas con discapacidad pueden gozar y ejercer de sus derechos en condición de igualdad. Son personas y toda persona es digna y por lo tanto tiene derechos. ¿Correcto? Por lo tanto no hay que discriminar, por eso creo que ahí nadie lo discute. Tercer aspecto, el asunto se complica cuando a esta discapacidad le agregamos otro factor vulnerable, por ejemplo, si es mujer, si es embarazada, si es niño, si es adolescente. Entonces, si es discapacitado y a la vez es niño, hay doble vulneración, doble riesgo, doble vulnerabilidad se dice. Y por último, se cimenta este esquema en un sistema de educación inclusiva. Es decir, lo que queremos es, si antes se los marginaba, vamos a incorporarnos. Por eso ustedes habrán visto cambios en los sistemas educativos recientes, donde escuelas inclusivas, y hay un niño con síndrome de Down que está en ese salón. La idea no es que el niño aprenda, la idea es que el niño socialice con ese grupo, ¿correcto? O sea, exigirle que rinda igual que los demás, los papás van y reclaman, ¿cómo es posible? Mete a este mongolito y mi hijo se atrasa y tanta cosa. No es esa la finalidad. La finalidad es que el niño haga amigos y los de aquí empiecen a entender de que hay sujetos distintos, ¿correcto? Desde ahí creo que el modelo es bueno, pero vamos a ver qué de deficiencias tiene y van a ver que se ha reflejado en el decreto. El primer punto, o en todo caso, insistiendo en algunos puntos, son los siguientes. El punto de partida, el presupuesto de este modelo es decir que la discapacidad está en la sociedad. Así dice, y así lo ha asumido la ONU, así lo asumió el comité, y eso no es cierto. No se dejen engañar, no es correcto, y lo voy a explicar. Cuando nos ponen los ejemplos nos dicen esto: un ciego tiene tanta capacidad mental que tú, correcto. ¿Correcto? Sí. Un sujeto que no tiene piernas tiene tanto razonamiento mental que tú, sí. Pero se dan cuenta, los ejemplos que nos están poniendo son de discapacidad física o sensorial, no mental. ¿Correcto? Entonces, estamos empezando mal. ¿Por qué digo esto? Porque ya hace tiempo se reformó la ley de la persona con discapacidad y ya se dijo que ¿cómo era? Sordomudo, ciego sordo, mudo mudo, todos esos de ahí sí pueden expresar su voluntad. Sí pueden. Yo comentaba hace poco de que alguna vez el presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad del Perú de hace años era un señor ciego, sordo, mudo, manco y sin dos piernas. ¿Y cómo se comunicaba? Con una mano. Al auditorio le hablaba con señas de mano, con una mano. ¿Y cómo le hablaban a él? Ahí yo aprendí que el lenguaje de manos es también táctil. Entonces él ponía su mano y le iban escribiendo A, B, C, así. Interesantísimo. Yo puedo decir que este sujeto no tiene capacidad mental, absurdo. Eso está sin discusión, ¿ya? Vamos ahora entonces a los que tienen alguna deficiencia mental. Este esquema funciona perfectamente para quienes tienen algún deterioro mental o alguna deficiencia. Se entiende que la edad mental y la cronológica deben ir de la mano, pero en algunos casos no van. Yo tengo 43 años, pero mi edad mental es 15. Sí, se han visto. Eso es retardado mental, ¿no? Así es, así se llama, retardo mental. Ese sujeto, claro que tiene un discernimiento de 15 años, pero tiene. Entonces, pero la pregunta es, ¿ustedes conscientemente han decidido aislarlos? ¿Ustedes conscientemente han decidido, no, esta gente que no se me junte conmigo? Bueno, ¿será que en el Perú sobre todo tenemos una cultura basada en el layo que es de apoyo mutuo, mientras que en otros lugares no? Y yo no veo eso. Nosotros al contrario, cuando hay una persona de ese tipo,
apoyamos. Entonces, no sé si funcione, si el presupuesto sea verdadero. Que toda la sociedad lo discrimine, no lo sé, no lo tengo en claro. ¿Ya? Es discutible en todo caso. ¿Y por qué parece que es discutible? Porque este modelo, como gran parte de los modelos teóricos que soportan nuestras leyes, no nació en el Perú. Ya, nació en los países escandinavos, en Estados Unidos y por Inglaterra. Y como buenos peruanos, piratas, copiamos y lo traemos. ¿Sí? Entonces, necesitaba una adaptación. ¿Por qué? Los que trabajamos o hemos litigado alguna vez sabemos que en el tema de interdicción con el curador, el gran peligro y el gran miedo que tenían los jueces era: ¿y qué pasa si el curador abusa de su posición respecto del incapaz y comienza a vender los bienes y todo eso? Y la pregunta, ¿y en el caso del apoyo no puede pasar lo mismo? Igual, el apoyo le dice: mamá, no te preocupes, firma nomás, yo te avalo, soy tu hija, ¿qué te puedo hacer? ¿Sí? Entonces, este modelo tiene un pequeño déficit fuerte, que es que no tomó en cuenta lo que los sociólogos peruanos ya lo han definido hace años como la viveza peruana. Está definido como institución, ¿eh? No es invento. Por eso los criollísimos. El peruano es vivo, vivo. Y por eso tenemos casos en donde la mamá dice: mi hijita me quitó mis cosas. Eso es impensable en otras latitudes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otras discusiones tenemos al respecto? ¿Qué pasa con los sujetos que tienen discapacidad mental severa, grave, donde no pueden expresar su voluntad? Llega una señora al juzgado y me dice: doctor, mire, este es mi hermano. Señora, sí. ¿Cómo se llama? Nada. El examen médico dice: señor, es irreversible, no hay nada, lo único que tenemos que hacer es atenderle sus necesidades, nada más. ¿Y qué nos dice el modelo? Ese sujeto es plenamente capaz, así dice, ¿eh? La ley lo dice, es plenamente capaz. ¿Cómo asumimos que ese sujeto es plenamente capaz? Ojo, en el proceso de interdicción quien demandaba era el posible curador. Acá quien solicita los apoyos y salvaguardias es el mismo sujeto. Él tiene que pedir: yo quiero mi apoyo y mi salvaguardia de este tipo. A ver, díganle a este señor que exprese. No puede. ¿Qué dice la convención? La convención dice: mira, en esos casos hay que cambiar el tema de la manifestación de voluntad tácita. Por eso es que ha modificado el artículo 141 del Código Civil. La voluntad ya no se basa en actos indubitables, en actos que generen una precisión indubitable, sino en un recorrido histórico del sujeto. O sea, ¿qué está diciendo? A ver, tráiganlo ese sujeto. ¿En algún momento él tuvo algo de discernimiento? Sí, más o menos, de chiquito le gustaba esto, así. Entonces, con ese recorrido histórico hay que empezar a ver cuál podría ser su voluntad ahora. Complicadísimo. Ni los familiares saben, y el juez, ¿qué va a saber? Pues. Y lo peor de todo es los fiscales tienen que hacer los procesos de estos loquitos que están por la calle, ellos tienen que pedir. ¿Y a quién van a nombrar? No tienen ni la más remota idea de cuál sería históricamente su voluntad. Mucho cuidado. Entonces no funciona. Ante esta duda yo me acerqué a una de las integrantes del comité que hizo esta ley y que está trabajando el reglamento, y le dije: doctora, ¿qué se hace ahí? Y dice: tienes razón, ahí debería seguir la interdicción. En esos casos sí, pero eso es su opinión, la ley no dice esto. Y el único supuesto similar que tenemos es el sujeto que está en estado de coma. El que esté en estado de coma, ojo, no es que no tenga discernimiento, simplemente no puede expresar su voluntad, y ahí es el juez quien le tiene que poner su apoyo. Ese sería el esquema. Entonces, discutible, sí. Dice entonces: la capacidad mental no es como se presenta comúnmente, un fenómeno objetivo, científico y natural. A ver, en el modelo rehabilitador, el sustento es el certificado médico. Objetivo, indiscutible. Aquí, no sé. ¿Sí? Si este fuera un modelo tan bueno, la pregunta es: ¿por qué vamos a trabajar con dos modelos?
O sea, para el ebrio, toxicómano, pródigo y mal gestor va a seguir el tema de interdicción. Para los otros no. Entonces ahora estamos con un modelo mixto. El otro día teníamos que adaptar, era discapacidad mental, y la señora dice, pero también toma. Entonces vamos a jalarlo como ebrio habitual para salvar el proceso, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos tantos años, ¿no? Que no es lo correcto. Entonces, hoy en realidad yo he trabajado todo el tema en familia, personas, uno por uno, pero voy a incidir en todo caso en los aspectos procesales, ya, porque si no me botan de acá. En los aspectos procesales, aunque hay algunos interesantes, en acto jurídico, que es lo que me apasiona, dice, artículo 140, para la validez del acto jurídico se requiere plena capacidad de ejercicio, porque ya no se habla de incapacidad relativa, incapacidad social, capaz de ejercicio, capacidad de ejercicio restringida y no hay más. Pero resulta que el decreto legislativo a los menores de 16 años los sigue tratando como incapaces absolutos. A ver, entonces pónganse en este caso. Tengo aquí un sujeto que tiene esquizofrenia paranoide no tratada durante 10 años y aquí un chiquillo de 15 años. ¿Qué dice la ley? Tú, chiquillo, eres incapaz absoluto, no sabes lo que haces. Tú, no, tú sí eres capaz, tú eres pleno capaz. No está bien. El de acá tiene otro modelo teórico que lo avala, que es el modelo teórico de autonomía progresiva. Ese sí es mejor, ese es bueno. Dice que ninguno de nosotros obtiene la capacidad de la noche a la mañana, sino que la va obteniendo a través del discernimiento día por día. ¿Sí se entiende? A ver, penalistas, si es que hay. No creo, ¿no? Dice, 18 años imputable, menos de 18 inimputable. O sea, imagínense, un chico de 17 años, 11 meses, 29 días, ¿sí? 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, le mete un balazo. Inimputable. Pero si es un segundo después, imputable. Los criminólogos ya detectaron eso y dijeron, no es así. O sea, no es que tú eres medio, ¿no? Y de la noche a la mañana, no es así. La autonomía se va alcanzando progresivamente. Y por eso es que en materia civil, ustedes habrán visto, el menor con discernimiento responde por los daños que hace. Y aquí a los 9 o 8 años puede estar respondiendo. En penal, ¿no? Entonces, tenemos aquí el asunto que el de menor de 16 años es totalmente incapaz absoluto. Miren lo que dice nuestro artículo ahora 221 y 219. El artículo 140 dice, para la validez del acto jurídico se requiere la plena capacidad de ejercicio del sujeto. Está igualito, se cambió el nombre. Pero en el 219 han derogado el inciso 2, ese que decía, es nulo el acto jurídico cuando sea realizado por agente incapaz. Ya no hay. Entonces uno dirá, profesor, pero está fácil. Si el artículo 140 dice que para la validez se requiere plena capacidad de ejercicio, se sobreentiende, a contrario sensu, ¿no dicen? Que si no tiene plena capacidad de ejercicio, el acto no vale. ¿Sí? Fácil. Sí, no es tan fácil. Les digo por qué. Porque ya tenemos dos ejemplos grandes de este, así igualito, que ahora el Poder Judicial no sabe si son nulos o no. Primer ejemplo, artículo 315 del Código Civil, donde dice, para disponer de un bien social se requiere necesariamente de la autorización del marido y la mujer. Si ustedes leen la exposición de motivos y todo lo que hizo Cornejo, dice, no vale, pues si lo dispone uno solo, no vale, es nulo. No es necesario decir que es nulo, porque se sobreentiende. ¿Sí? Ahorita estamos con un pleno que hasta ahora no se va a dar, no se va a emitir el pleno porque dicen que es ineficacia o nulo. Otro ejemplo, a propósito de lo que tocaba el doctor Luis, ¿no? En la hipoteca, el artículo 1099 dice, en su inciso tercero, que para que la hipoteca sea válida,
tiene que estar inscrita en registros públicos. Así dice. ¿Qué pasa con las hipotecas que se han hecho en escritura pública y no se han inscrito en registros públicos? Si nosotros decimos, al contrario, censo, ¿no? ¿Qué pasa? No vale, pues. Bueno, la Corte Suprema ha validado hipotecas en escritura pública e incluso en escrituras con fecha cierta, nada más diciendo, pues está, pues, la ley no lo sanciona con nulidad nunca. Por ahí tenía otros ejemplos en temas de fundaciones, en donde igual, o sea, se sobreentiende que es nulo, pero como la ley no lo sanciona con nulidad, entonces no es nulo. Muy bien, voy a terminar entonces mi participación con un tema que me va a traer problemas aquí en Arequipa, con mis colegas, que es el referido a la competencia. ¿Quién tiene que asumir estos procesos a partir de ahora que son no contenciosos? Créanme que estoy en una incertidumbre terrible, ¿ya? ¿Por qué? Primero, el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial afirma que los jueces de familia son competentes en materia tutelar, según el inciso E, para las pretensiones concernientes al estado y capacidad de las personas. Entiéndase, interdicción. ¿Por qué dice esto? El sustento es que, si ustedes ven, ¿quién puede demandar la interdicción? El cónyuge o los parientes. Relación familiar. Proceso tutelar. Hay que cuidar al discapacitado, a la persona con discapacidad. Ya no existe. Ahora son sujetos capaces, ya no lo vamos a tutelar, ya no hay nada que tutelar. ¿Sí? Es proceso de no contencioso. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los únicos procesos no contenciosos que ven los juzgados de familia son los siguientes: inventarios, administración judicial de bienes, declaración judicial de desaparición, ausente o muerte presunta, inscripción de partidas, siempre que involucren a niños o adolescentes, así como la constitución de patrimonio familiar, si el constituyente es un menor de edad. No hay más procesos no contenciosos para los jueces de familia. Entonces parece que no es del juez de familia. Y la pregunta es: ¿de quién es? ¿No? Del doctor. A ver, vamos a ver. El decreto legislativo 1384 ha incorporado el inciso 13 en el artículo 149 y dice: se tramitan en proceso no contencioso la designación de apoyos para personas con discapacidad. Pero ya tenemos algo claro, es no contencioso. Ya vimos que no es no contencioso familiar. ¿A quién le compete? 750 del Código Procesal Civil. Son competentes para conocer los procesos no contenciosos los jueces civiles y los de paz letrado. Ahora ya está entre ellos dos. ¿Quién de los dos es? Dice: la competencia de los juzgados de paz letrados es exclusiva para los procesos de inscripción de partidas y para los que contienen en la solicitud una estimación patrimonial no mayor de 50 unidades de referencia procesal. Parece que es el juez civil. En Lima acaba de haber un pleno y han dicho: no, somos los jueces de familia, ¿cómo va a ser juez civil? A mí este tema me preocupa, no porque no lo podamos conocer. Ustedes conocen la plena capacidad del doctor Madariaga, a mí no me conocen, ¿no? No ese es el tema. El tema está en que el Consejo Nacional de la Magistratura, a través de su órgano de control, ha dispuesto que si un juez se aboca al conocimiento de un proceso que no es de su competencia, es falta grave. ¿Correcto? Yo creo que en estos casos hay duda, entonces no habría mayor problema, pero no es lo correcto. Además, el tema de competencia es un asunto de reserva legislativa. Es el legislador quien lo define, no se hace por votos, ¿no? Igual, a mí me da risa cuando dicen la nulidad, levante la mano de que dicen que es nulo, como si las nulidades dependieran de votos, no va por ahí, ¿sí? Pero, como decía, hoy día revisé el decreto legislativo, que les dije 1047, creo que les dije 1017, bueno, por ahí está, por acá lo debo tener, 1417.
y habla de los apoyos y salvaguardias para las personas mayores de edad, para los adultos mayores. Y ahí sí dice claramente, es competencia de los notarios y en caso de el juez de paz letrado. Ahí sí lo dice clarito. Entonces uno puede decir, analogía, pues, ¿no? Si para los apoyos y salvaguardias de un adulto mayor es el juez de paz letrado, aquí ¿por qué no? ¿Sí? Pero bueno, yo lo dejo, no lo tengo bien en claro, quién será el competente, pero lo que sí me preocupa es que este decreto legislativo ha sido incorporado abruptamente. Nos levantamos y ya estaba colgado en el sistema y rige desde mañana. ¿Y qué hacemos? Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Suspéndanse los procesos a ver qué sale en el camino. No es lo correcto. Cuando es un cambio paradigmático tan grave como este, lo correcto es que el legislador dé un tiempo de vacatio legis, preparación, capacitación y luego entre en vigencia. Los abogados vienen a consultarme como si yo fuera su abogado. Le digo, yo tampoco sé, le digo, doctor. Entonces, ¿y qué hacemos? Y yo no puedo decir, mira, como la última disposición transitoria dice, da a entender que todo esto se paraliza hasta que se dé el reglamento. Yo podría decir, no hago nada. Pero estamos ante procesos donde hay derechos de personas muy vulnerables y no podemos trabajar diciendo, bueno, no sé. Así que ni siquiera los jueces de familia de Arequipa estamos de acuerdo. Estamos intentando arribar, lamentablemente acá no hay salas familiares, ya se hace necesario una para lograr plenos como los que ha dicho el doctor. Tenemos bastantes temas que discutir. Entonces, aquí la gente dice, ¿dónde está el doctor Tantalean y Mariano Melgar? No te vayas ahí, vamos al otro juzgado. Ahí sí quedas en casa, ¿no? Entonces, yo les quería agradecer por esta invitación, no haberlos... nuevamente gracias. Para mí es una gran oportunidad, créanme, después de casi un año pararme ante un auditorio a hablar, ¿no? Entonces me emociono mucho y a veces exagero, pero todo lo hago con el fin de que mejoremos la calidad de la administración de justicia. Ese fue mi compromiso al venir a Arequipa y espero de que en temas tan delicados como los familiares podamos todos apoyar. O sea, no son procesos en los que está en juego una casa, son procesos en los que está en juego menores, relaciones familiares, y entonces me preocupa mucho cuando se lo ve como una justicia de último nivel. No es así, es tan importante como las otras materias. Entonces, me preocupa el modelo, sí, en toda la ponencia escrita están todas las críticas hechas libro por libro del Código Civil, y ustedes verán ahí todo lo que se ha ido detectando. No me queda más que agradecer y esperamos que en alguna nueva oportunidad nos veamos. Muchas gracias. No es cierto que sea un desconocido, o sea que muchos de ustedes lo conocen, como lo conocemos. El doctor es más conocido que quien sabe, a nivel nacional. El doctor Reinaldo tiene una amplia producción bibliográfica en temas de acto jurídico. Es citado como autor reconocido en los plenos nacionales. Por lo tanto, tenemos en Arequipa un magistrado de primer nivel. Y creo que es un honor que esté en nuestro modo de Mariano Melgar también. Y por eso pediría que le demos un reconocimiento público con un fuerte aplauso. ¿Alguna pregunta respecto a la ponencia del doctor Reinaldo? Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona mayor de edad, adulto mayor, que tiene esquizofrenia, pero ya ha sido tratada durante unos 10 años o incluso más? Entonces, hay problemas con este nuevo modelo, pero ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Se suele tomar la interdicción o este nuevo modelo que es muy reciente? Muy bien, tomando el decreto legislativo 384, el corte, yo le decía, lo malo, lo discutible del modelo es que el decreto dice automáticamente hay que hacer una adaptación. Entonces, si estamos en un proceso de interdicción, aún sentencia en primera instancia,
tiene que adaptarse al proceso de apoyos y salvaguardias. Entonces, ¿qué es lo que estamos optando? Se está suspendiendo el proceso, se le comunica a los abogados y a las partes de que hay un nuevo esquema procesal, un nuevo esquema, se declara la extromisión de todos los demandados, salvo que ellos quieran seguir participando, y se le da un plazo para que postule cómo podría ser su apoyo y el esquema de sus salvaguardias. Luego se está citando una audiencia, en esa audiencia se reevalúa y se declara. El problema va más allá, que es cuando ya tienen sentencia firme. La semana pasada teníamos una audiencia de discernimiento de cargo, es decir, para que se inscriba en registros del curador, ya no puede. En esos casos, el decreto contempla un supuesto que se llama reversión. ¿La reversión en qué consiste? El mismo sujeto con discapacidad tiene que solicitar, presentar un nuevo escrito, una nueva solicitud y decir: quiero que se revierta esa situación, se me nombre mi apoyo, mi salvaguardia, o hacerlo en un notario. Eso va a registros públicos y reemplaza la inscripción anterior que nombraba un curador. Así es el esquema. Doctor, buenas noches. Felicitarle a la ponencia también. La consulta mía es: ¿qué hacemos en ese último hecho que usted señala? Si es la demanda no contenciosa y es él mismo que tiene que nombrar su salvaguarda. 1. 2. Solo permite nuestro sistema jurídico que puede acudir sin abogado en el tema de alimentos. Pero sí lo tiene que hacer. ¿Cómo va a ser tan cuerdo de buscar una defensa técnica? ¿Qué solución le damos, doctor? De veras, yo sí voy a estar en la puerta de su oficina hasta que me la den. Muchas gracias. Bueno, el problema que usted ha detectado es el mismo que tenemos nosotros. En realidad, se entiende que cuando el deterioro mental no es muy grave, sí es entendible. Yo creo que más de uno de ustedes conoce a alguien que tiene cierta deficiencia mental y se expresa y conversa normal, ¿no? Entonces, con ellos no es el asunto. El asunto es cuando el deterioro o la incapacidad mental es tan grave que apenas habla, apenas reconoce. Tuvimos el caso de una señora que le decía: señora, ¿cuántos hijos tiene? Y se quedaba mirando. Y el señor que estaba a su lado era su esposo. ¿Quién es el señor? No sé. Ella es mi mamá, a su hija. Ella es mi mamá. El señor no sé quién es. Es su esposo y tenemos 6 hijos, le dice. No, señor, pues no sé quién es. O sea, a esos niveles, claro, ¿cómo le podemos exigir? Es más, ¿cómo asumirle que es una persona plenamente capaz? Es sumamente discutible. Entonces, en esos casos, ¿qué estamos haciendo? Más o menos asimilarlo, lo más simple que hay, o lo más cercano, es el sujeto en estado de coma. Vamos a asumirle que no puede expresar su voluntad. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Quién sería su mejor apoyo? Pero es, como digo, es bastante difícil, porque hay que decirle a los familiares qué creen que pensaría si estuviera sano. ¿Qué creen que haría en esta situación? Es bien difícil extraer esa voluntad. Y yo he conversado hasta con psicólogos y dicen: no se puede. O sea, hay casos en los que no se puede. En algunos, bueno, dan atismos, ¿no? El modelo va más allá, dice que hasta los niñitos de 1 año expresan su voluntad. Y entonces también, pero es ya para otro tema, ¿no? Entonces, es complicado, doctor. Estamos trabajando y revisando qué se puede hacer. El reglamento nos tiene que ayudar, pero todavía faltan como 60 días para que se dé. Doctor, buenas noches. Gracias por la discusión. Creo que todos estamos satisfechos. Quería expresarle en el caso de una persona mayor de edad, de 25 años, pero tiene un retardo mental de 16 o 17 años, tal vez 18, y esta persona tiene relaciones sexuales. ¿Hasta dónde alcanza su voluntad en el tema de retardo? Porque en lo penal va a ser sancionado la pareja, ¿no? No estamos hablando de violación sexual. Estamos hablando de que esta persona femenina ha tenido una relación sentimental con este tipo que también es mayor de edad. En realidad hay que distinguir, se lo trata como un sujeto capaz porque es mayor de edad. Correcto, dice el decreto, es plenamente capaz y tú tienes que asumir esa situación. Ahora,
Para la designación de apoyos y salvaguardas, ella misma tiene que decir para qué actos quiere y para qué actos no. Si su edad mental es de 16 años, no tendríamos mayor problema porque nuestro Código Procesal Civil dice que a partir de 14 años puede reconocer hijos, demandar y todo eso. Entonces está dentro del rango. Pero para otros actos, por ejemplo, matrimonio, si tiene 15 años estaría seriamente discutible si se quisiera casar, necesitaría un apoyo. Entonces, teniendo una edad mental de 16 o 17 años, sí es posible que haya una voluntad, porque es como un adolescente. Lo discutible es cuando tiene la edad mental de 1 o medio año, así, ahí es lo complicado, que es lo que preguntaba. Entonces, así es como se debería trabajar. El tema penal evidentemente es distinto. Buenas noches a los doctores magistrados, ponentes, así como el público presente. Bien, en mi caso, más que una aclaración, el hecho de que nos refiramos a las personas que tienen una discapacidad intelectual como retrasados o retardados mentales resulta peyorativo, hasta ofensivo, ¿no? Entonces, particularmente me llama la atención que ha sido utilizado según que haya causado risas entre nosotros que estamos oyendo esta exposición. En especial haciendo hincapié en las que usted dijo al final, la importancia, la delicadeza con la que tratado de familia por las situaciones tan delicadas que tienen, ¿no? Bueno, básicamente para señalar eso, se trata de una discapacidad, sería... Tomo lo que dice la doctora y efectivamente es así. Mi persona ha trabajado con una sociedad de enfermos con discapacidad durante años, entonces entiendo perfectamente. Cuando yo utilizo en la exposición, lo hago basándome en lo que dice el Código Civil, y el Código Civil los llama retardado mental, retrasado mental. Entonces, es cierto que cuando en la exposición puede quedar, además estamos en un ámbito académico, o sea, que quiero que quede claro, no es esa mi intención. En todo caso, yo he enseñado a alumnos de derecho que ya se han titulado de abogados, una alumna ciega, un alumno manco, y ya lograron titularse, y ellos saben de todo lo que uno ha tenido que hacer para lidiar contra la universidad. La universidad nos exigía diapositivas, y mi alumno invidente, ¿cómo estudia? Un alumno que era gago, no podía hablar, su examen final era un examen de oralidad, ¿cómo lo evalúo? Entonces, valga la aclaración, sí, yo quiero que queden claros, o sea, son términos que yo no los uso más que un ámbito académico para, ya se me estaban durmiendo, pero no es así, no es así. Estas personas son personas y obviamente merecen el máximo respeto, y los términos con los que ha utilizado la doctora sí, efectivamente son discapacidad sensorial, mental, etcétera, etcétera. Sí, quiero que quede claro. ¿Alguna pregunta más del público? Doctora, en todo caso, antes de terminar, yo también quiero agradecer las palabras del doctor Luis Madariaga. Ustedes sabrán, yo vengo desde el norte y el doctor también tiene un reconocimiento nacional. Entonces, tienen acá en Arequipa muy buenos magistrados. Y es curioso, cuando yo llego a Arequipa, llegué a conocer a 4 juristas acá. Yo sé que hay más, pero no sé si me permiten nombrarlos. En todo caso, el doctor Luis Madariaga es uno de ellos. Tuve el gusto de conocer aquí al doctor Salvador Vázquez, un gran civilista, y conocí también al doctor Javier Armaza y a su hermano Gonzalo Armaza. Entonces el doctor Gonzalo está también por el norte, y ellos me ayudaron, en cierto modo, cuando hace como 10 años venía por acá, dándome mis vueltas. Entonces, yo también quiero reconocer en el doctor Luis Madariaga una persona, un magistrado íntegro, que creo que en su exposición también ha sido sumamente claro y nos demuestra la calidez y la calidad de magistrados que tiene. Muchas gracias. Bueno, agradecer la ponencia del doctor Luis Madariaga Condori y el doctor Reinaldo